Dios les bendiga a todos los que nos están viendo, los que nos van a estar viendo a través de este medio, a todos los que van a tener la oportunidad de poder escuchar esta palabra. Sean todos bienvenidos a este tiempo. En el nombre de Jesús le damos las gracias a Dios por la vida de todos ustedes, porque como escrito está, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Es una bendición que estemos aquí en esta tarde. Gracias por estar pendiente. Vamos a estar, mientras todo esto pasa, todos los sábados a las 4:30, de 4:30 a 5 de la tarde. Esperamos de que abramos nuestros corazones, que abramos nuestros oídos, que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones. Y el Señor tiene una palabra fresca para nosotros en esta tarde. Quiero darles la bienvenida a todos y que sea esta palabra de edificación para nuestras vidas. Quiero que oremos un minuto para que podamos entrar en tema. Padre, en el nombre de Jesús, le damos las gracias en esta hora, buen Dios, por esta oportunidad, por este privilegio, por esta bendición que nos ha dado de poder estar aquí, Señor, para hacer el trabajo al cual usted nos ha llamado. Gracias, Señor, porque usted tiene palabras de vida eterna para todos y cada uno de nosotros. De antemano abrimos nuestros oídos, nuestros corazones, y le pedimos que nos ayude a que podamos atesorar su palabra en nuestros corazones y que la podamos poner por obra en nuestro diario vivir. Padre, en el nombre de Jesús le pido, Señor, que unja mis labios, que me dé el denuedo, que me dé el amor, la compasión, el conocimiento, Señor, de poder exponer esta palabra que usted tiene para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, con la autoridad y con el poder que usted nos ha delegado como iglesia a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo todo espíritu que sea contrario a su voluntad o que quiera levantarse en contra de su voluntad, y lo ordenamos fuera de nuestras vidas y fuera de este lugar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo reprendemos todo pensamiento que sea contrario a su voluntad y lo traemos cautivo a la obediencia a Cristo. Padre, en el nombre de Jesucristo le pedimos que nos hable en esta tarde. Gracias por cuidarnos, gracias por guardarnos, gracias por protegernos, gracias, mi Dios amado, por nuestra salvación. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Gloria a Jesús. Qué bueno estar esta tarde de nuevo por este medio que hemos venido. Quiero compartir esta palabra que el Señor puso en mi corazón desde el domingo pasado, porque estamos viviendo tiempos bastante difíciles en el mundo entero, donde nos preguntamos qué es lo que está pasando. Los que somos del cuerpo de Cristo y los que no son del cuerpo de Cristo, hay una incógnita, ¿qué está pasando? Pero quiero decirle en esta tarde, y le traigo buenas noticias, de que todo esto va a pasar, porque escrito está, de que todo pasará, dice la palabra de Dios, más mi palabra no pasará. Todo pasará. Y le he titulado a esta tarde, a este tema que quiero compartir con ustedes: después de la tribulación viene la consolación. Sí, así como me escuchó, después de la tribulación viene la consolación. Hay consolación porque le servimos a un Dios de consolación, a un Dios que no nos va a dejar abandonados, a un Dios que nunca nos ha dejado abandonados, a un Dios que va a darnos esa consolación. Y quiero compartir un versículo con ustedes en el libro de Romanos, capítulo 8 y verso 28, donde habla la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y donde habla y dice: más que vencedores. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Sí, todas las cosas nos ayudan a bien. Y podemos pensar muchas veces nosotros como que todas las cosas nos ayudan a bien, si la situación que estamos viviendo es algo donde hay miles de muertos, donde hay más de 2 millones de contaminados. Pero recuerde que todas las cosas que suceden, Dios tiene el control.
y Dios sabe lo que está sucediendo, y Dios tiene el control de su vida y tiene el control de mi vida, y Él sabe hasta cuándo nos va a dar vida en esta tierra. Sin embargo, dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados con un propósito, y ese propósito Dios lo sabe, y ese propósito se va a cumplir en usted y se va a cumplir en mí. Es una bendición realmente saber de que hemos vivido tantas experiencias en esta vida. No sé cuántos años o meses o días tiene usted de haberse entregado su vida a Cristo, pero que sí el Señor tiene el control de todas las situaciones que nos pasan en esta vida. Y quiero llevarlo al libro de 2 de Corintios capítulo 1, y vamos a estar ahí entre el verso 3 al 11. 2 de Corintios capítulo 1, verso 3 al 11. Y habla empezando acerca de las aflicciones de Pablo. El apóstol Pablo habla de unas aflicciones de las cuales él estaba llevando. Porque recuerde que las aflicciones no son nuevas. Además, la palabra de Dios lo dice, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará Jehová. Gloria a Jesús. En el versículo número 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Una vez más se lo leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Estamos en el proceso. Estamos ahorita viviendo algo que era necesario vivirlo. Porque recuerde que para Dios las cosas no le toman por sorpresa. Las cosas para Dios es algo que Él lo tiene ya predestinado. Desde antes de la fundación del mundo sabía lo que nos iba a suceder a todos y cada uno de nosotros. Él sabía de esta pandemia. Él sabía de todo este coronavirus, lo que le quieran llamar. Él sabía y Él lo sabe. Pero por eso, en este tiempo en que estaba hablando el apóstol Pablo a esta iglesia de Corinto, era un pueblo donde tenían mucha idolatría, donde tenían muchos dioses, donde creían en todo tipo de dioses, y ellos sabían que habían dioses que no se metían con ellos y no tenían esa relación que tenemos nosotros con nuestro Dios, con el Dios Todopoderoso, con el Dios Altísimo, con Jesús de Nazaret. Por eso dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda misericordia y Dios de toda consolación, porque Él venía a predicarles, a presentarles a ese Dios todopoderoso que sí es un Dios de misericordia y que sí es un Dios de consolación. No era la misma situación para con ellos. Ellos tenían dioses, el dios Eros, por ejemplo. Ese era un dios de que no tenía ninguna relación con ellos. Y hubo muchos dioses que podría mencionar, pero ahorita estamos hablando de nuestro Dios, del Dios Altísimo, de aquel que sí tiene misericordia y tiene consolación. Quiero decirle en esta tarde de que todas las cosas que estamos viendo en este tiempo van a pasar. Es un curso que tenemos que pasar, es una situación que tenemos que pasar. Este era un pueblo de muchos dioses ajenos, y por eso Pablo le trae esta palabra. Pero Dios hoy nos trae esta palabra, que le servimos a un Dios de misericordia y a un Dios de toda consolación. Recuerde, después de la tribulación viene la consolación. Todas estas cosas van a pasar y es cuestión de tiempo para que esto pase. Lo importante sería para nosotros el que logremos entender el mensaje. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, para que podamos hacer los cambios que necesitamos hacer y obrar de acuerdo a la voluntad de Él? El apóstol Pablo hablaba a este pueblo y le decía y les presentaba: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Detrás de la misericordia, toda misericordia le da fuerzas a uno. Recuerde que la misericordia no quiere decir tanto debilidad. La misericordia viene a convertirse en una fortaleza. En otras palabras, si nosotros que estamos en Cristo logramos salir ilesos de esta situación que se está viviendo en el mundo entero, hemos recibido la fortaleza de parte del Señor, porque Él no nos ha dejado solos en ningún momento. A través de la consolación recibimos una fortaleza, mis amados hermanos, amigos o familiar que me está viendo en este momento, donde tenemos que confiar en Dios. Tenemos que asegurarnos, todo aquel que no tiene a Cristo. Quiero aprovechar esta oportunidad para todo aquel que no tiene a Cristo, que es el tiempo de entregar su vida a Jesús. Porque la Biblia lo dice claro, que no podemos ir al Padre si no es por Jesucristo. Y esta es la oportunidad. Dios está enseñando algo a esta humanidad.
En el número 4 dice la palabra de Dios, el cual nos consuela. ¿Quién? Dios Todopoderoso. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No en algunas y en otras no, en todas. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay un propósito. En una aflicción como la que estamos pasando en este tiempo, nosotros podríamos decir, bueno, la verdad que está difícil, no sé si voy a salir ileso, no sé si me va a pegar la infección, el virus, pero recuerde que Dios está tratando con todos y cada uno de nosotros, con el mundo entero, pero Él trata con usted si es hijo de Dios. Y después de este tiempo, después de que esto pase, nosotros vamos a servirle a los demás de consolación. Por esa razón Él dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios nos consuela de todas y cada una de nuestras tribulaciones. No tenemos por qué entrar en pánico, no tenemos por qué desesperarnos, no tenemos por qué dejar de confiar en Dios. Recuerden, nosotros no confiamos en ningún gobierno, no confiamos en el país donde estamos viviendo, no confiamos en ninguna situación. Estamos confiando en el Dios Todopoderoso, porque de esto habla la palabra de Dios. En el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice la palabra. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a otros. En otras palabras, nosotros, mis hermanos amados y amigos, necesitamos de lo que Dios nos enseña a consolar a otros. No ser portadores de malas noticias, sino ser portadores de buenas nuevas. Dar una palabra de consolación, dar una palabra de fuerza a aquel que sí la necesita. Porque recuerde que si no estamos con Cristo, somos presa fácil del enemigo para que nos meta un sinnúmero de cosas en nuestra mente. Recuerde que toda bendición trae una oposición. Y nosotros podemos decir, pero ¿qué es lo que está pasando? Recuerde que después de esta gran tribulación viene lo que es la consolación, viene lo que es la fortaleza, viene lo que es la bendición. Bendiciones espirituales, como habla la palabra de Dios, número 1, porque todas las demás cosas son añadiduras, pero las bendiciones espirituales vamos a alcanzar y a quedarnos con una lección enorme como hijos de Dios. Vamos a entender que si a este Dios de que nosotros le servimos, de verdad que es un Dios verdadero. De que no es un Dios que nos dejó botados en el desierto, que no es un Dios de que nos llamó a su luz admirable, nos sacó de las tinieblas y que ahora Él nos dio la espalda. No, este no es el Dios a que nosotros le servimos. Pero recordemos que toda bendición trae una oposición. Siempre va a haber una situación adversa antes de que esa bendición la podamos ver. Pero no se sienta triste, no se sienta solo, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. El Señor Jesús dice en su palabra de que Él no nos iba a abandonar, de que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que estamos viviendo actualmente es una situación bastante difícil. Puedo decir la más difícil de que hemos vivido en los últimos 100 años, porque hubo una pandemia 100 años atrás. Pero que sí hemos vivido otras situaciones adversas, sí las hemos vivido. Pero ahora necesitamos más que nunca afirmarnos en Cristo. No desprender nuestra mirada del autor y consumador de la fe, que es Jesús. El número 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, o sea, sí abundan porque Cristo Jesús lo dijo. A nosotros el Señor nos dice en su palabra que muchas iban a ser las aflicciones del justo, pero que de todas nos iba a librar Jehová. Dice la palabra, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En otras palabras, ahorita estamos pasando un tiempo difícil, un tiempo bastante difícil, con muchas aflicciones, pero tenemos que recordar que atrás de estas aflicciones está la consolación de nuestro Señor Jesucristo. Él nos consuela. Podemos sentirnos desesperados, pero si nosotros le buscamos a Él, si nosotros le servimos a Él y le hacemos como dice la palabra en espíritu y en verdad, le garantizo que no va a entrar pánico a nuestros corazones, porque el propósito de Satanás, porque todo esto se está jugando en el ámbito espiritual. Satanás lo que quiere es meter miedo al cuerpo de Cristo. No se van a poder congregar más, no van a poder seguir adelante, las iglesias desaparecen. Mentiras del diablo, porque la iglesia no puede desaparecer. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia va a perdurar eternamente. Todas las pruebas tienen un propósito, y el propósito de este tiempo es esto, afirmarnos. El propósito es esto, entender que la consolación de nuestro Señor Jesucristo está latente.
Hay un testimonio de un niño que se le muere el papá, un niño de tan solamente 4 años. Este es de la vida real. Y el niño, en vez de llorar, él venía y gozaba y se reía con los otros niños y le entregaba algunos de los juguetes que él tenía. Hay una lección en esto. El testimonio es largo, pero lo tengo que recortar por el tiempo que tenemos. El problema está aquí, o la bendición estaba en que este niño estaba compartiendo de algo. Acababa de perder a su padre, pero la tristeza no lo invadió. Él siguió siempre compartiendo. Nosotros tenemos que ser portadores de buenas nuevas, participarle a los demás de las maravillas que Cristo hace. Por eso dice en Salmos capítulo 34, 19, muchas, ya lo había mencionado, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Por muchas aflicciones que podamos tener, mis hermanos, de todas nos va a librar Jehová. Quiero decirle de que no estamos solos, nunca hemos estado solos y no estaremos solos jamás, porque el Señor lo deja en su palabra. Afirmémonos cada día más en Cristo, busquémosle de corazón, apartémonos de todo pecado, sirvámosle a Él en espíritu y en verdad, limpiándonos cada día más, porque la palabra dice que el que esté limpio, límpiese más. No vamos a usar el que esté sucio, ensucie más, sino que limpiémonos más. El número 6 dice, pero si somos atribulados, dice el apóstol Pablo, es para vuestra consolación y salvación. Hay un propósito en la tribulación. Recuerde que tenemos que ser atribulados para que pueda venir lo que es lo demás. Así somos consolados. Dice, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En otras palabras, no crea que solo nosotros o solo ustedes estamos ahorita afligidos. Esto se está llevando alrededor del mundo con todos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo y con toda la humanidad. Pero los que tenemos a Cristo tenemos esta ventaja, esta bendición de que tenemos a un Dios todopoderoso que nos va a consolar, que nos consuela, que podemos irnos a acostar a nuestras camas tristes, desconsolados, atribulados. Pero si vamos y doblamos nuestras rodillas delante de este Dios todopoderoso, nos vamos a acostar tranquilos, porque la Biblia dice de esta manera: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Dios o solo Jehová me puede hacer vivir confiado. El 7 dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, dice el apóstol Pablo. Pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. En este tiempo de aflicciones tenemos que ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo. Activar la fe, activar lo que Dios nos ha dado en el conocimiento de su palabra y poder llevar esa palabra de consolación, esa palabra de fortaleza, esa palabra de confianza a aquellos que no conocen del Señor. 7, lo leo de nuevo. Y nuestra esperanza respecto de vosotros, les dice el apóstol Pablo, es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Vamos a ser consolados. Somos consolados de parte de Dios diariamente. Por eso necesitamos activar, incrementar nuestro tiempo de oración, incrementar nuestro tiempo de búsqueda en la palabra de Dios. Le puedo decir una cosa. Dice el 7 de nuevo, y nuestra esperanza respecto de vosotros firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. La prueba más difícil que puede llevar un ser humano en esta tierra es perder a un ser amado. Sin embargo, aún de esta, el Señor lo va a librar. Yo recuerdo muy bien cuando mi madre muere, que esa era la prueba más difícil que yo consideraba que iba a llevar en mi vida. Y viene la noticia una noche. Me llama mi hermana y me dice: mi madre acaba de fallecer, pero descontrolada ella. Pensé yo morirme.
antes de que esto sucediese, pero el Señor ya me había preparado. El Señor ya me había dado la fortaleza para este momento difícil. Quiero decirle que el Señor ya nos había preparado para esta situación. Porque el Señor dice en su palabra de que manda a los hombres que oremos en todo tiempo y en todo lugar. ¿Para qué? Para cuando venga el día de la prueba. Este día llegó para nosotros en esta área. Después de esta tribulación vendrá otra, pero vendrá otra consolación. Dios es un Dios de consolación. Primera de Pedro 5:9 dice de esta manera: al cual resistid, cuando habla del diablo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo, estos padecimientos, vamos a padecer de diferentes áreas, de diferentes formas. Recuerde que las aflicciones son muchas y estamos siendo afligidos ahorita. Pero recordemos lo siguiente, mis hermanos, que hay un propósito de parte de Dios para lo que está pasando. No tomemos esto algo como que se vino de la nada. Dios tiene el control de todo lo que sucede, de todo lo que le sucede a usted y a mí, de todo lo que sucede en este mundo, y Él sabe de que de esta nos va a sacar, de esta nos va a librar. Muchas son las aflicciones del justo. El 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación. No hay que ignorar la tribulación, hay que considerar y tomarlo y discernirlo en la parte espiritual y decir: Señor, ¿qué es lo que usted me quiere enseñar en este tiempo? ¿Qué es lo que usted quiere enseñarme? ¿Qué es lo que está pasando? No lo sabemos, pero Dios nos puede decir: bueno, hijo mío, hija mía, lo que quiero es que entiendas que nunca te he dejado solo ni te abandonaré. Va a llegar el día que tenemos que partir de esta tierra, pero es porque el tiempo que el Señor había predestinado para usted, para mí, había llegado. 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Está hablando el apóstol Pablo de una tribulación tremenda que le había venido en Asia. Usted sabe que el apóstol Pablo fue un hombre latigado, fue un hombre que quedó perseguido, encarcelado, tantas tribulaciones que él llevó, y habla y trae esta palabra y le comenta a sus hermanos en Cristo, como hoy lo estamos haciendo aquí. Porque hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Estamos viviendo estos tiempos donde, si no nos agarramos de Cristo, que esto es lo que estaba haciendo en este tiempo el apóstol Pablo, bien conectado del Señor que lo había llamado, porque Jesús lo había llamado y él estaba bien metido trabajando en la obra. Necesitamos nosotros entender esto, porque vienen tiempos difíciles, como le vino al apóstol Pablo y a quienes le acompañaban. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Hay momentos que sentimos que perdemos la fuerza, pero recuerden que, como dice la palabra de Dios, no es con nuestras fuerzas, no es con espada, más con el Santo Espíritu de Dios. A través del Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros, vamos a sobrellevar cualquier adversidad que se venga, porque no vamos a ser nosotros solos. 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que Dios, que resucita a los muertos. Ahí se mira donde él no estaba confiando en sus propias fuerzas. Es lo que Dios nos habla en esta tarde. No confiemos en nuestras fuerzas. No confiemos en las estadísticas. No confiemos en los informes. No confiemos en lo que es el gobierno, lo que sea. Confiemos en Él. 9, se lo leo de nuevo. Pero tuvimos, dice el apóstol Pablo, en nosotros mismos sentencia de muerte. Había sentencia de muerte para ellos cuando venían por Asia. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ahí es donde nosotros tenemos que fijar nuestra confianza. Ahí es donde nosotros tenemos que confiar en Dios, en nadie más. Recuerde que Él es el Dios de toda consolación. Y después de la tribulación va a venir la consolación. Y después de la tribulación, la lección que Dios quiere enseñarnos, la vamos a haber aprendido si es que ponemos atención como hijos obedientes y nos adjudicamos esta enseñanza de parte de Dios. Hay aflicciones que uno siente morirse, hermanos. El apóstol Pablo lo vivió. 10 dice: el cual nos libró. Vino el Señor y los libró de esta situación difícil que venían pasando, viniendo por Asia.
de esta que estamos viviendo, el Señor nos va a librar. Va a pasar los días, las semanas, los meses y aún los años. Y si está dentro de la voluntad de Dios, vamos a hablar de este tema por el resto de nuestros años o el resto de nuestros días que Dios haya predestinado para nosotros. Vamos a hablar de las maravillas que Dios hizo en nuestras vidas, que Dios hizo en nuestros hijos, que Dios hizo en nuestros nietos, que Dios hizo en nuestros familiares, de que nos guardó de algo que nadie tenía escape. 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Es importante por eso, hermanos, hermanas, o el que me esté viendo a través de este medio, la oración es importantísima sobre todas las cosas, intercediendo los unos por los otros, cooperando también vosotros a favor nuestro, dice el apóstol Pablo, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hay situaciones donde la oración es la que nos va a mantener firmes, la oración es la que nos va a mantener a nosotros creyendo en Dios, cuidándonos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios, orando los unos por los otros, orando por los santos, completamente y continuamente. Podemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Recuerden, esta no es la primera tribulación que nosotros pasamos durante este tiempo que estamos viviendo, o durante este tiempo que tenemos en Cristo. Hemos pasado cantidad de tribulaciones. Yo podría amanecer aquí dándole testimonio de mi vida, de tantas tribulaciones que he cruzado, que he llevado, pero que de todas, como dice la palabra de Dios, me ha librado Jehová. Y de esta nos libra Jehová. Y voy terminando con 1 de Pedro 5:10, dice la palabra, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo. Vamos a sufrir un poco de tiempo, pero Él es el que nos va ¿a qué? A perfeccionar. Él es el que nos va a afirmar, a fortalecer y a establecer en Cristo. No se olvide de esta palabra cuando comenzamos, donde dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, o los que amamos a Dios, podemos ponerle, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Y usted puede decirme, pero incluyendo esto, incluyendo esta pandemia, incluyendo toda esta contaminación. Dios es el que nos ha guardado, es el que nos ha protegido, es el que nos ha bendecido, es el que nos ha dado vida, es el que nos ha dado la salud, es el que nos dio vida eterna juntamente con Cristo. No temamos, confiemos que después de la tribulación viene la consolación. Oramos. Padre, gracias. Le damos en esta hora por su palabra, mi Dios, por la revelación de su palabra. Le pido en el nombre de Jesucristo que bendiga, Señor, a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están dispersados alrededor del mundo. Que bendiga y que guarde y que proteja a todos y cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares. Y todo aquel que aún no tiene a Cristo en su corazón, corra, entregue su vida a Jesús. Y aquellos que están apartados de Jesucristo, que un día les sirvieron, que gustaron de la leche buena no adulterada, se han apartado, regresen al redil. Y los que estamos en el redil, mantengámonos firmes. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta el próximo sábado.